venimos, Señor Jesús, presentándonos primeramente ante ti, Señor. Te pedimos perdón, somos pecadores, Señor, pero día a día venimos a renovarnos, Señor. Límpianos en esta noche, Señor Jesús, y hoy, preciso, la palabra que el siervo va a traer va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor. Y que esta palabra poderosa que tú pusiste en la boca del siervo sea rema en nuestras vidas, Señor. Pero no solamente rema, Señor, sino ponerla en práctica, Señor Jesús. Hoy bendecimos la familia del siervo, hoy bendigo su vida, Señor Jesús, y sabemos de antemano que tú hablarás a través de este joven que tú has puesto hoy en este lugar, en bendición, Señor. Te agradecemos desde ya, Señor Jesús, la palabra que tú vas a traer hoy en esta noche, Señor, y así mismo la recibiremos en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Yo le pido que extienda sus manos hacia Alejandro. Venir aquí ante el altar no es fácil, pero los que por misericordia el Señor nos trae aquí, venimos dispuestos a dar todo lo que Él quiera que demos. En esta noche, bendito y soberano Dios, te damos la gloria, el honor y la majestad, porque solo tú lo mereces. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú has puesto en el corazón de Alejandro, bendito Dios, para que sea de edificación a tu pueblo. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, bendito Dios, y me uno al clamor de Milton, Señor, de acuerdo al libro de Santiago, que la palabra que vamos a recibir sea en nuestras vidas más un concepto y un oír. Porque, Padre, cuando hacemos la palabra son beneficiados todos aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que todo bien. Bueno, a mí me tocó el tema que se llama así, dice Rahab, de prostituta a heroína de la fe, entiende cómo Dios transforma historias. Entonces, bueno, vamos a empezar por leer la historia en Josué 2, Josué capítulo 2. ¿Listo, verdad? Ok, Josué capítulo 2 dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra,
porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos misericordia, haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: muchachos, al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, y a tus hermanos, y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano la tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Qué importancia tenía la palabra, ¿verdad? Que hicieron ese trato así, ¿verdad? Y imagínense hoy en día, ¿verdad? Si no hubiera un papel de por medio o algo. Pero bueno, qué importancia que tenía la palabra, ¿verdad? Recordemos que la palabra dice: tú sí sea sí, tú no sea no. Entonces, qué importante, ¿verdad? Cómo se refleja aquí la importancia de la palabra. Y bueno, vamos a ver bastantes puntos ahí, diferentes puntos importantes a tomar en consideración, y que nos hacen ver también la manera en la que Dios trabaja y en la que Dios piensa, ¿verdad? Desde el principio ahora, don Fer dijo algo, ¿verdad? Y que esto lo confirma perfectamente, que él dijo que no ha escogido el Señor a los sabios y entendidos, ¿verdad? Para que le sirvan, sino que más bien escogió a la ramera. Y qué interesante, ¿verdad? Porque siempre hago énfasis en que la lógica del mundo es al revés de la lógica de Dios, ¿verdad? Funcionan totalmente distinto. El ser humano en la carne, en el mundo, sin el conocimiento y el entendimiento espiritual, siempre pone todo, digamos, lo juzga todo con base en la vanidad, ¿verdad? En el prestigio, en el estatus, en la inteligencia, en las capacidades, en la sabiduría. Y que llega a Dios, hace todo lo contrario, ¿verdad? Llega diciendo Dios, no estima el ser Dios como cosa que aferrarse, y se hace siervo, se hace humilde, se hace pobre. La misma palabra de Dios dice que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Cuando se hizo carne y estuvo aquí en el mundo entre nosotros.
Y no está mal que nosotros le pidamos al Señor prosperidad y le pidamos estabilidad y le pidamos paz y salud y le pidamos de todo. Pero en el momento en que también la palabra dice que es importante que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento y que por medio de la renovación de nuestro entendimiento podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando nosotros nos quedamos en la lógica del mundo, que hasta cierto punto no está mal, porque el Señor también dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas mientras que están en el mundo, ¿verdad? O sea, no está mal que pidamos lo que cualquiera pide en el mundo, ¿verdad? Y que luchemos por lo que cualquiera quiere tener en el mundo, ¿verdad? Estabilidad, paz, salud, todo eso. Pero en el momento en que renovamos nuestro entendimiento, se cambian las prioridades totalmente, se cambian totalmente las prioridades y entendemos, somos conscientes de que nuestra única garantía en la vida es la muerte, o sea, a nivel carnal, ¿verdad? Por supuesto que a nivel espiritual eso más bien es una bendición, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Pablo, y entonces para usted, ¿qué es? Si para usted tan importante es Cristo y tan importante todo eso, entonces que no prefiere morir que vivir, ¿verdad? Entonces dice, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Buenísima respuesta, ¿verdad? Súper sabia, súper equilibrada. Y así es, cuando renovamos nuestro entendimiento y pensamos distinto, ya todo cambia de prioridades, todo cambia de orden. Si Dios me permitió algún día tener mucho dinero, no me lo permitió, ya me da casi que igual, porque al final de cuentas ya mi énfasis no está en eso, mi enfoque no está en eso. Si tuve una complicación de salud, ya tampoco me importa tanto, o no le temo tanto, ¿verdad? Como tal vez en la carne me daría pavor, ¿verdad? Verme enfermo o verme en una situación en la que mi salud está amenazada hasta de muerte, ¿verdad? Algún diagnóstico, lo que sea. Pero cuando cambiamos nuestro entendimiento, entendemos que para Dios vivimos, por Él nacimos y cuando morimos volvemos a Él y que Él tiene un plan perfecto. Todo cambia las prioridades, las ideas, el entendimiento, ya ni siquiera entendemos la vida como la entiende todo el mundo, ¿verdad? Una cosa que a mí me llama mucho la atención es como la gente no escatima 5 o 6 años de estudio en la U para tener una buena profesión, pero a veces no sacan ni un mes para tratar de entender el propósito de la vida, por qué existen, por qué nacieron, si de verdad hay un Dios, quién es, qué evidencias ha dejado, qué dice la Biblia de profecía, qué evidencias hay de que Dios realmente tiene un plan para mi vida, de que realmente hay una verdad absoluta, ¿verdad? Nadie conoce toda la verdad absoluta, porque también la palabra dice que Dios en Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de los hombres sin que terminen de entender el plan de Dios de principio a fin. Quiere decir que no es la voluntad de Dios que entendamos absolutamente todo. Ahí está bien que haya misterios, está bien que haya preguntas, pero sí es importante y sí es la voluntad de Dios que tomemos al Señor Jesucristo como la verdad, el camino y la vida, ¿verdad? Independientemente de que sigan habiendo preguntas, de que sigan habiendo misterios, sí es su voluntad que nosotros entendamos que hay una verdad, porque hoy en día vivimos un mundo que relativiza todo, donde casi que no existen las verdades, tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, todo el mundo se tolera, y llegamos a un punto donde toleramos lo intolerable y más bien la única verdad es la que termina pisoteada por estar tolerando pseudo verdades, ¿verdad? Entonces, qué importante ver aquí como la verdad de Dios es totalmente distinta a la de nosotros. Él no piensa como nosotros. Nosotros pensamos, no sé, aquí me podrán un consejo. ¿Será aquel que tiene tal profesión o aquel que tiene tal estudio? Y a veces el que mejor nos puede dar el consejo es el que menos nos imaginamos, ¿verdad? El que tal vez el mundo más le baja el piso, el que el mundo más subestima, y tal vez es el que tenía las palabras que nosotros necesitábamos. Y por eso también la palabra dice que nadie tenga de sí mismo más alta estima de la que debe tener, ¿verdad? Porque es insensato. Cuando nosotros entendemos que el Señor obra a través de aquellos que ni siquiera a veces tienen alguna formación académica, genial, el Señor no depende de nada de eso, ¿verdad? Más bien, recordemos que muchos de sus discípulos eran gente sencilla, ¿verdad? Y la gente es impresionada por esta gente del vulgo, de dónde salieron con estas palabras y de dónde salieron con este entendimiento y con esa sabiduría y con esa profundidad. Es el Espíritu Santo que trabaja en las personas y nos hace grandes, ¿verdad? Vemos que Rahab era una ramera y puede ser una de las peores cosas que podríamos mencionar, ¿verdad? Tanto así que hasta lo consideramos mala palabra, ¿verdad? O sea, nos cuidamos de no decir la palabra porque qué mala palabra o de ofender a alguien con eso porque es muy ofensivo. O sea, Dios pudo haber buscado al desempleado, pudo haber buscado al enfermo, pero escogió a la prostituta.
a la que le entregaba su cuerpo a cualquiera, a la que vivía de eso, a la que, ¿verdad? Cuando sabemos que la palabra dice que es importante huir de la lujuria, de la fornicación, porque hacemos nuestro espíritu un espíritu con otra persona, ¿verdad? Con otra carne. O sea, escogió lo peor, lo que más podrían señalar, lo que más podrían juzgar, criticar, y con toda razón, porque es muy pesado, ¿verdad? O sea, no porque queramos juzgar, sino por lo que eso representa, por lo que eso implica, por lo que eso significa a nivel espiritual, ¿verdad? Y todo. Y sin embargo llega Dios y no hay casualidades. Ustedes saben que Dios actúa milimétricamente, con todo medido, todo perfecto. Y de hecho hay una cosa muy interesante. El día esto estaba pensando en el tema de la predestinación, por ejemplo, ¿verdad? Estaba pensando que el hecho de que Dios tenga ciertas cosas predestinadas, eso no implica que no puedan haber cosas que sean de una u otra manera en la vida de las personas. Yo tengo la libertad de agarrar por la derecha o por la izquierda. Eso no va a cambiar el destino que Dios tiene trazado en general para la humanidad. Sin embargo, tengo libertad. Y saber que Dios permitió, digamos, que esos espías, ¿verdad?, que venían de parte de Israel, llegaran exactamente a ese lugar, a esa casa, en ese momento, ¿verdad? Y que esa mujer, llegaran a la casa de una mujer que tenía conocimiento de lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel. No llegaron a otro lugar. ¿Qué pasa si hubieran llegado a otro lugar? Probablemente los entregan, ¿verdad? Probablemente se los llevan al rey de Jericó y terminan ahí, ¿verdad? Malísimo. Pero no, llega Dios y trabaja por todo lado, y todas las piezas las mueve al mismo tiempo. Entonces, por un lado, escoge la ramera, ¿verdad? No escoge a alguien de gran prestigio ni nada, escoge a la ramera. Por otro lado, los hace llegar exactamente donde tenían que ir, ¿verdad? A la casa que tenían que ir. Y por otro lado, también a una persona que tenía conocimiento de lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Era una persona, ¿verdad? Es como Dios mandándolos a la boca del león, pero al mismo tiempo al lugar seguro, ¿verdad? Es increíble. Bueno, llegaron, y recordemos también incluso lo que dice la palabra del pueblo de Israel, porque hoy en día se da mucho que como la gente cree, vamos a ver, como la forma de pensar del mundo es al revés, entonces la gente dice, ay, es que yo conozco mucho cristiano que dice que andan jugando de santos porque son cristianos, que no sé qué, no sé cuándo, cuando en realidad el verdadero cristiano es la persona más consciente de lo mala que es, de lo pecadora que es, de lo inútil que es delante de Dios, ¿verdad? O sea, ese debería ser el verdadero cristiano, no el que anda, no el que pretende parecer perfecto ni ser perfecto, sino el que no tiene problema en reconocer lo mal que está, ¿verdad? Y sabemos que también con el pueblo de Israel pasa algo parecido. La gente dice, ¿cómo va a ser el Israel el pueblo de Dios? Si esos son los peores, si estos son aquí, son allá, no sé qué. Precisamente por eso, porque como el mensaje de Dios no es un mensaje para seres perfectos, entonces llega y escoge al peor, al infiel, al idólatra, al terco. Eso es lo que dice Dios de Israel en la palabra, ¿verdad? Que es un pueblo de cerviz, que es un pueblo terco, que es infiel, idólatra, y llega y lo perdona y lo ama y lo levanta y lo respalda y lo escoge. Escoge al peor. Entonces es vacilón, porque al final de cuentas la gente dice, ay, ¿cómo va a ser ese el pueblo de Dios? Jamás, si son así, son así. Pero al final de cuentas es que eso es parte del mensaje de Dios, ¿verdad? O sea, si él no se, porque Jesús, no, siendo el rey de todo y el dueño de todo y el creador y sustentador de la vida también, ¿cómo no tenía ni dónde recostar su cabeza? Ahí hay un mensaje muy profundo que es para nosotros que somos sus siervos, que es que si nosotros realmente decimos seguir al Señor y decimos amarlo y decimos querer seguirlo, no tenemos que pretender lo que nos vende el mundo. ¿Cuánta gente dice, es que yo soy hijo de Dios, yo merezco una casota y merezco un buen salario y merezco, qué dicha si Dios me lo da, y si no me lo da, todo bien? Yo siempre le pido al Señor así, yo le digo, Señor, dame lo que necesito, ni más ni menos, porque si me das más, tal vez no lo administro bien, o tal vez me pierda o lo que sea, y si me das menos, me va a faltar. Dame lo que necesito, por favor. La misma palabra lo dice, que antes de que abramos nuestra boca, ya Él sabe cuál es nuestra necesidad. Entonces a veces yo ni siquiera oro como para pedir mucho, sino para agradecer, porque estamos bien, no nos falta nada. A veces uno pide una que otra cosa, porque también dice, pedid y se os dará, hay que pedir.
pero hay que agradecer más de lo que pedimos. Eso sí, hay que agradecer más de lo que pedimos, porque a veces de una vez, Señor, gracias, te pido, de una vez te pido, y todo bien, pero aquí es importante ser agradecido, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos como primer punto el hecho de que Dios demuestra a través de esta palabra que Él siempre se vale del pequeño, del menospreciado, del inútil, del poco preparado, porque a Él no le importa, Él no depende de nada de eso para glorificarse. Más bien, la palabra dice que su poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Entonces, a medida que yo pongo mi fe en Él, pongo mi confianza en Él y me acerco a Él, Él empieza a obrar en mi vida, aunque yo nunca haya tocado un libro, ¿verdad? O sea, Él llega y pone en mi corazón, ¿qué dice la palabra? También lo dijo mujer al principio. La inteligencia es, el principio de la inteligencia y la sabiduría es el temor de Dios. O sea, más inteligente y más sabia una persona que tiene en su corazón temor de Dios que una persona que tiene 3 carreras y no sabe que existe Dios. Es más sabia y más inteligente y más prudente y más sensato y más todo, ¿verdad? Porque así trabaja el Señor. También, hay otro punto que apunta aquí. Dice que Rahab conociera la manera en la que Dios había hecho milagros para el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando secó el Mar Rojo, nos hace entender que Dios hace evidente su influencia con el pueblo de Israel para dar testimonio a las naciones. Eso lo vemos todavía, porque es que recordemos que la palabra de Dios es un libro profético. O sea, me gusta mucho como lo dice un pastor por ahí que dice que es más moderna o más actualizada que el periódico de mañana, ¿verdad? Mañana por la mañana. Porque es que es un libro profético que incluye el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si uno pone los ojos donde los tiene que poner, va a ir entendiendo todo lo que tiene que entender, todo lo que está pasando, ¿verdad? El hecho de que Israel sea tan polémico a nivel mundial y todo, no es casualidad, es que es un epicentro profético, ¿verdad? Es un epicentro profético. Entonces uno quiere saber en qué tiempo del cumplimiento de profecías bíblicas estamos viviendo, es ver la historia de Israel. ¿Qué está pasando con Israel? ¿Cuáles de los imperios del libro de Daniel ya se cumplieron, de los que tenían que cumplirse antes de la venida de Cristo? Recordemos que también para el final de los tiempos, para que se cumplieran muchas profecías del final de los tiempos, tenía que haber un Israel, porque está implicado Israel en la historia del fin de los tiempos, cuando en realidad por siglos no hubo un Israel. Volvieron a su tierra el 14 de mayo de 1948, pero antes de eso por muchos siglos no hubo un Israel como tal. Todo eso confirma que vivimos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ahora existe ese Israel que en realidad tiene hasta menos de existir de lo que tenemos nosotros de independencia, ¿verdad? Como Costa Rica, como país jovencito, como país, ¿verdad?, reciente, y Israel como país milenario, dejó de existir por mucho tiempo, y el 14 de mayo del 48 vuelve a nacer como nación, y esto también confirma que estamos en los últimos tiempos. Los imperios que se tenían que levantar también en el libro de Daniel, en el capítulo 2, explica el sueño del rey Nabucodonosor, todos los imperios que se tenían que levantar antes de la venida de Cristo. Todo eso también, ya pasaron los imperios, ¿verdad? Que el imperio de Babilonia, después el medo-persa, el griego, el romano, ahora el nuevo orden mundial y todo lo que estamos viendo, este mundo globalizado, un mundo de tecnología, un mundo apóstata, un mundo frío, un mundo donde se ha multiplicado la maldad, todo junto. O sea, recordemos también que la palabra dice, la suma de tu palabra es la verdad. No podemos sacar un versículo por ahí y hacer una doctrina completa basada en un solo versículo, sino que dice, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, ¿quieres saber qué está pasando? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Estudies a Israel y qué está pasando con Israel, y ponga cuidado porque la Biblia ya nos dijo todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, vean qué vacilón, qué interesante. Desde ese tiempo ya Dios iba haciendo evidente su manera de trabajar a través de Israel para las naciones de los alrededores, ¿verdad? Y cuando llegaron ellos ahí, ella fue sabia y fue prudente porque Rahab, fue consecuente, ¿verdad? O sea, ella dijo, sí, o sea, evidentemente hay un Dios todopoderoso que escogió a este pueblo, que lo ha honrado, lo ha cuidado y se ha encargado de hacer que la tierra que tenga para ellos la terminen obteniendo, ¿verdad? Entonces, cuando ve que llegan ellos ahí al pueblo de ellos, ella actúa con cordura, con sabiduría. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, como la lógica del mundo es al revés, hoy en día, con siglos de profecías cumplidas, la gente sigue cuestionándose las cosas de Israel. O sea, es interesante que
que todo el mundo esté actualmente contra la única democracia de Medio Oriente. O sea, es increíble. O sea, nosotros disfrutamos de un sistema libre, de un sistema democrático, de una cultura tranquila, bonita, y muchas veces mucha gente de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestros alrededores, son los que más atacan de primero a Israel, cuando en realidad lo que hacen es simplemente, bueno, defender primero que todo un modelo donde hay libertad, y también defenderse de Hamás, porque al final de cuentas todo este tema es profundo, pero al final de cuentas lo que hacen es defenderse y cuidar su derecho a existir, ¿verdad? Muchas veces incluso Israel ha estado dispuesto a ceder tierras y los musulmanes no han estado dispuestos a aceptar eso, porque es todo o nada. O sea, aparte incluso de la carta fundacional de Hamás, o como uno de los propósitos que ellos tienen es exterminar a Israel. O sea, ahí no hay negociación, no hay punto medio, no hay compartir, no hay negociar, es todo o nada. Cuando Israel más bien del otro lado sí ha estado dispuesto incluso a compartir tierra, sabiendo que esa tierra es dada de Dios para ellos. Pero bueno, esto es histórico, ¿verdad? Y no es casualidad. Todos son profecías cumpliéndose, todo es Dios manifestando su mano detrás de lo que sucede. Todo es parte de lo que Dios tenía pensado. Dios no se le ha salido nada de control, no se le ha salido nada de las manos, pero sabemos que el único que va a terminar de poder salvar a Israel, digamos, al final de todo, cuando esté rodeado de ejércitos, cuando venga la destrucción, es el mismo Señor, porque el Señor ha puesto una y otra cosa, ¿verdad?, para irles ayudando, pero al final de cuentas solo Él es el que salva a su pueblo. La misma promesa, ¿verdad? Que Dios le da a la ley. Que no cae por la promesa. Claro, por su comportamiento, por su promesa de Dios. Claro, así es. Después también otro punto que puse aquí, Dios muestra bondad para aquellos que honran su voluntad y sus designios, así como hizo con la familia de Rahab. O sea, Dios fue bondadoso. Dios le dio a la familia de Rahab la oportunidad de ser salvos, de ser protegidos, de no caer a mano de espada, ¿verdad? Porque ella honró a esas personas teniendo temor de Dios en su corazón. Ella dijo, sí, esto viene de parte de un Dios viviente que ha demostrado su influencia en su actuar, ¿verdad? En su actuar a través del pueblo de Israel. Por ejemplo, hay muchas personas, millones de personas que tienen otras creencias, que tienen otras religiones, que tienen otras convicciones, pero ¿qué pasa? Que nosotros, todas las personas del mundo, independientemente de dónde hayamos nacido, en qué tiempo y en qué lugar, tenemos la responsabilidad de buscar la verdad. Tenemos la responsabilidad de buscar la verdad. Y también la palabra, porque Dios es justo, la palabra habla en Romanos 2 de la manera en la que Dios juzga a todo aquel que nunca escuchó hablar de su palabra, ¿verdad? Y dice que aquellos que no tienen ley son ley para sí mismos conforme a la ley de su corazón, ¿verdad? Porque está escrita la voluntad de Dios en nuestros corazones y su ley está escrita en nuestros corazones. Dice que son ley para sí mismos. Aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios son ley para sí mismos a través de su conciencia y de sus razonamientos, ¿verdad? Pero sea como sea, todos tenemos la responsabilidad de buscar la verdad. Incluso nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de verificar si lo que se nos dijo, si lo que se nos inculcó es la verdad, ¿verdad? O sea, cuánta gente se aparta de la fe, incluso habiendo nacido en la fe cristiana, porque ni siquiera profundizaron, solamente se resintieron, solamente se enojaron, solamente no entendieron cosas, les molestó, no les gustó, oyeron hablar del infierno, oyeron hablar de esto y lo otro, y ya, no, eso no es para mí. Y se endurecieron su corazón, cuando en realidad el Señor dice, yo estoy a la puerta y toco, no endurezcan sus corazones. Es que en el momento en que uno decide no endurecer su corazón y más bien no ser sabio en su propia prudencia y apoyarse en sus propias opiniones, sino decirle, Señor, yo necesito que usted renueve mi entendimiento, me explique todo lo que no entiendo y me ayude a entender todo aquello que me es difícil entender, porque soy humano y nací en blanco, nací ignorante y necesito entender. En el momento, dice la palabra, aquel que quiera ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, tengo que reconocer mi ignorancia, tengo que reconocer mi necesidad de Dios, tengo que reconocer mi necesidad de un Salvador, tengo que reconocer mi necesidad de acercarme a aquel que me dio la vida. Nadie se dio la vida a sí mismo. Dice la palabra que el Señor tiene la potestad de tener vida en sí mismo, nosotros no. A nosotros nos fue dada la vida.
de parte del Señor, pero nosotros no tenemos la potestad de tomarla y dejarla cuando queramos. En el día que digamos que partamos del mundo, y llegará después el juicio del Señor, nos resucitará, etcétera, pero Él es el que tiene la vida y la muerte en su mano, ¿verdad? Y toda potestad. Entonces, qué importante es que busquemos toda la verdad. O sea, si yo hubiera nacido en un hogar hindú, el hinduismo es una religión dármica politeísta, o sea, tiene un montón de dioses, no hay ninguna estructura, no hay el mismo respaldo profético que tenemos nosotros con la palabra de Dios. Es una religión dármica, se basa en méritos, dharma y karma, como dicen, ¿verdad? O sea, yo hago esto y me pasa aquello, pero recordemos que el mensaje de Jesucristo no es un mensaje de méritos, es un mensaje de gracia. O sea, no es porque yo hice esto que voy para el cielo y lo merezco. Nadie merece nada más que la consecuencia de sus malos actos. ¿Por qué? Porque los buenos, todo bien, pero o sea, todo lo malo que hemos hecho tiene que ser juzgado. Y ya fue juzgado en Cristo, para que nosotros, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y no se pierda. ¿Verdad? Me gusta mucho un ejemplo que ayuda un poco a entender mejor la manera en la que Dios tiene que juzgar las cosas. Si, por ejemplo, yo me emborracho y atropello a un chiquito con el carro y luego le digo al juez, le aseguro que no vuelvo a tomar alcohol en mi vida. El juez me va a decir, bueno, bien por usted, pero igual ya atropelló al chiquito, ya lo mató y tiene que ser juzgado por eso. Y aunque yo no me vuelva a tomar una gota de alcohol en mi vida, ya hice lo que hice y ese acto tiene que ser juzgado. Entonces yo le puedo decir a Dios, no, mira, me porté bien, acordate que le ayudé a otra persona y le hice a tal otra. Sí, pero lo que usted hizo mal tiene que ser juzgado. Entonces ahí es donde yo tengo la libertad de rechazar la justificación de Cristo para pagarla yo mismo, ¿verdad? Con mi vida, porque el pecado se paga con muerte, dice la palabra. O soy humilde, reconozco la necesidad de mi Salvador y mi justificador, que es gratuito e incondicional, y le abro mi corazón y le digo, sí, te necesito, gracias por tomar el lugar, digamos, que me correspondía a mí, ¿verdad? Que me tocaba a mí. Y en ese momento está listo, ¿verdad? Ya puedo tener paz para con Dios por medio del Señor Jesús. Igualmente, si yo hubiera nacido en un hogar budista, Buda era un príncipe asceta que pensaba que el crecimiento espiritual era a través de rechazar los placeres de la carne, ¿verdad? Y no deja de tener cierto mérito, como dice la palabra, ¿verdad? Que hay ciertos rituales humanos que no dejan de tener cierto mérito, pero que no es el verdadero camino. Él mismo le dijo a sus discípulos, sigan buscando la verdad. No dijo, soy la verdad, soy el camino, soy la vida, cuando Jesús sí dijo eso, soy el camino, la verdad y la vida. Y curiosamente, al único que dijo eso y lo demostró y lo defendió, es a que todo el mundo ataca y a que todo el mundo le da la espalda. Porque el mundo está gobernado por el maligno, nada hay que extrañarse, nada hay que sorprenderse, al contrario, esto le da sentido a todo. Que la vida sea como es, y que le den la espalda al único que dijo ser el camino, la verdad y vida, en medio de un mundo gobernado por el diablo, donde todos se sienten más cómodos en la maldad que en la bondad, en general, ¿verdad? En general, cualquiera sabe que es más mal visto ponerse a dar gracias antes de comer que escupirle a la comida. O sea, nadie se va a extrañar pero, ¿verdad? O sea, la gente está tan acostumbrada al mal que todo lo que es bien a veces es lo que impresiona, lo que choca, lo que ¿verdad? Por eso somos sal y luz en un mundo oscuro, ¿verdad? Pero cuando pasa algo oscuro nadie se impresiona mucho. O sea, vamos a ver, si ahorita llega en las noticias un sicario que mató a no sé quién, ok, más de lo mismo, sí, otra vez. Pero si en las noticias sale que un parque se llenó de gente dándole gracias a Dios, eso va a ser noticia, ¿verdad? Porque al final de cuentas es lo que no es lo habitual en el mundo está gobernado por el maligno. Por eso en la oración del Padre Nuestro, que enseñó Jesús, Él dijo, venga a nosotros tu reino, porque a pesar de que estamos en la creación de Dios, no estamos en el gobierno de Dios todavía, que dice la palabra cuando vino el Señor al mundo, el reino de Dios se ha acercado a los hombres, ¿verdad? Y no se ha terminado de manifestar en su totalidad, porque sabemos que cuando venga el Señor va a establecer la paz verdadera y la justicia verdadera, no la paz y justicia que tiene el anticristo preparada para la falsa paz y falsa seguridad que tiene el anticristo preparada para previo a la venida del Señor, ¿verdad? Pero vemos que sí, que Dios muestra bondad para todos aquellos
que honran y respetan su voluntad. Si yo no entiendo algo, no tengo que hablar a la ligera, no tengo que atacar a Israel porque bombardeó. Una guerra es una guerra. Es muy feo, es muy triste, pero hay que ser justos y hay que entender la raíz, el origen de todo esto, ¿verdad? O sea, de dónde viene, por ejemplo, cuando se le decidió llamar Palestina a Palestina, fue para borrar de ese lugar la influencia de los judíos, porque antes se llamaba Judea. De hecho que eso fue en el año 135 después de Cristo. Hay gente que hay imágenes ahí en internet que salen, Jesús era palestino, no sé qué, cuando en realidad el nombre de Siria-Palestina se lo dio el emperador romano Adriano 135 años después de Cristo. O sea, ya Cristo ni siquiera estaba en el mundo, por decirlo así, cuando se le cambió el nombre de Judea a Siria-Palestina para borrar la influencia de los judíos en ese lugar. Era simplemente un intento de borrar la cultura de ellos, la influencia de ellos, su identidad de ese lugar, por una revuelta que habían hecho. Entonces, fue una estrategia política para quitarlos de ahí, ¿verdad? Pero no hay que hacer pulso con Dios, no hay que luchar contra Él, hay que someterse a Él y de pedirle que nos dé la luz, que nos dé el entendimiento, que nos ayude a entender todo lo que el mundo interpreta al revés y a veces hasta nos afecta, porque cualquiera diría, bueno, sí, es que ¿cómo puedo decir no sé, que apoyo a Israel en medio de todo este conflicto donde todo el mundo me va mirando bien como un loco, cuando todo el mundo ataca a Israel? Es que no hay que ser como todo el mundo, hay que ser sensato y entender que detrás de lo que está pasando hay un Dios todopoderoso que viene cumpliendo desde hace siglos todas las profecías que ha dicho que iba a cumplir y que se siguen cumpliendo al pie de la letra, y que al final de cuentas, hasta geopolíticamente hablando, le conviene al mundo. O sea, le conviene al mundo, como dice un muchacho también que nos gusta escuchar, ¿a quién prefieres tener de vecino? ¿A un palestino o a un israelí? O sea, y no por hablar mal de nadie, es porque estamos hablando de una cultura que mata al homosexual, o sea, lo mata, les cortan la cabeza, los asesinan, los matan. En la otra cultura, digamos, en la cultura de Israel, se le puede decir, esto no es lo que Dios quiere para tu vida, pero nadie lo va a matar, ¿verdad? Y se le puede hablar con amor, y se le puede, o sea, son tantas cosas, ¿verdad? Pero vemos que el Señor muestra bondad para aquellos que se someten a Él, así como Rahab, ¿verdad? Que dijo, bueno, esto implica que me levante en contra de mi pueblo, pero no me voy a levantar en contra de Dios, de ese Dios que ha demostrado estar con ese pueblo, y que sería muy insensato de mi parte retar, ¿verdad? Luego, la fe de Rahab no fue pasiva, sino que fue una fe activa, e hizo acciones que pusieron en riesgo su cultura y tradición, puso a Dios antes que a su propio pueblo, y eso salvó su casa. ¿Cuántas veces nosotros tal vez por lo que sea de este mundo ponemos a Dios de segundo, ¿verdad? Es que van a decir o van a pensar, o es que de todas formas ya recordemos que somos siervos de Cristo, seguimos a Cristo, seguimos el modelo de Cristo, seguimos el ejemplo de Cristo, y cuando Cristo estuvo en el mundo, Él no se preocupó. ¿Qué va a decir el emperador romano si yo le digo que sí, que soy el rey de los judíos? ¿Qué va a decir? No me importa, simplemente dices que eres el rey de los judíos, sí, es cierto. Ok, incluso fue tal, digamos, esto, tal cosa que ni siquiera hallaron maldad en él, o sea, ni siquiera lo hallaron culpable de nada. Fue el mismo pueblo que quiso mandarlo a matar, pero ni siquiera el emperador dijo, bueno, mátenlo porque dice que es el rey de los judíos. A mí lo veía como hasta con casi que cierta compasión, ¿verdad? Como, pobrecito, todo bien. Pero a él no le importó si que iban a pensar, que si estaba loco, que si no. Fue sincero hasta el final, fue sincero, fue transparente, y tenía razón, independientemente de lo que pensaran o no, tenía razón. Pues que es que la lógica del mundo no es compatible con la lógica de Dios. Si nos esperamos a buscar y a entender todo a través de la lógica, no lo vamos a lograr, porque Dios hizo las cosas de manera ilógica, porque la lógica del espíritu es contraria a la lógica de la carne. Así como la voluntad del espíritu es contraria a la voluntad de la carne, los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Entonces, si yo trato de entender toda la existencia, mi vida, la razón de existir, etcétera, a través de la lógica, me voy a volver loco. Me voy a volver loco porque Dios no es lógico. Dios es perfecto y es espiritual, es espíritu.
Y también hoy en día la gente suele vivir desligada de la palabra de Dios, lo cual les impide ver con claridad los propósitos de Dios detrás de todo. Detrás de lo que sucede con Israel está actuando la mano de Dios. Israel será indestructible hasta que Dios permita que sea rodeada de ejércitos y luego solo Él quien pueda salvarla directamente. Hay varios ejemplos, digamos, desde que Israel llegó a su tierra, desde el mismo 48, 1948, llega Israel a su tierra y de una vez le hace guerra ahí a todos los árabes de alrededor, ¿verdad? Le hacen guerra, y una guerra prácticamente imposible de ganar, la ganan y siguen ahí, ¿verdad? Luego también en el 67, la guerra de los 6 días, también una guerra imposible de ganar, la vuelven a ganar y siguen ahí. Luego en el 73, la guerra de Yom Kippur, también otra vez, o sea, es indestructible. Porque todas las guerras que son ilógicamente, o sea, que ganan ilógicamente, es porque Dios está ahí detrás demostrando que Él está con ese pueblo. Recordemos que Él escoge al más pequeño, al más débil, y lo hace fuerte. Y eso es precisamente lo que es Israel, es un punto geográfico minúsculo a la par de esos países inmensos que lo rodean. Y aún así no han podido con ellos, y no van a poder, porque la lógica del mundo no es compatible con la lógica de Dios. Dios está por demostrar que Él está ahí, y Él confunde a los entendidos, a los poderosos, a los sabios de este mundo, porque la sabiduría de este mundo es nada para Dios, vanidad para Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra que les traía para que veamos sobre todo que todo lo que queda plasmado en la actitud, ¿verdad?, que tuvo Rahab. Sabiduría, temor de Dios, incluso perteneciendo a otro pueblo, temor de un Dios que, independientemente de qué pueblo seamos o de qué cultura seamos, es que la manera de actuar del Dios el que nosotros le servimos no se parece en nada a ninguna religión, no se parece en nada a ninguna creencia. Es que Él no va de abajo hacia arriba, Él va de arriba hacia abajo. Es Cristo viniendo del cielo, manifestándose a los hombres para trazar el camino. No es una creencia más que sale de la mente de los hombres para buscar un camino hacia Dios. Es Dios revelándose al mundo, diciendo, es por aquí, cumpliendo un montón de profecías por todo lado, imperios, o sea, no hay cosa igual. Entonces, vemos que ella tuvo la sensatez. Nosotros somos ticos, ¿qué tenemos nosotros que ver con Israel? O sea, en el sentido más estricto, ¿verdad? O sea, estamos a montones de kilómetros de distancia, lo que pase aquí prácticamente no tiene nada que ver con lo que pase allá, pero a nivel espiritual es otra cosa, ¿verdad? A nivel espiritual nosotros no vamos a hacer pulso con Dios, nosotros vamos a honrar al Dios que se ha encargado de demostrar que Él sí está interesado en la humanidad, en lo que pasa con nosotros, en lo que pasa con nuestra vida, en lo que pasa con la historia del mundo, y que todo esto ni siquiera es por andar con pretensiones. Vean, soy Dios, vean mi poder. Más bien, la idea de todo esto es dar un mensaje de salvación, de perdón, porque al final de cuentas eso es lo que toda criatura en el mundo entiende. O sea, que en el mundo hay bien y mal. Podemos tener culturas, podemos tener tradiciones, diferentes idiomas, lo que quieran, pero se entiende a nivel global que existe el bien y que existe el mal. Y que el mensaje de Dios es un mensaje de perdón, un mensaje de renovación de entendimiento y un mensaje de esperanza. ¿Saben cómo le dice la palabra a los que no creen en Dios? Aquellos que no tienen esperanza. Así dice la palabra, aquellos que no tienen esperanza, porque es un mensaje de esperanza. En el momento en que yo, en lugar de endurecer mi corazón contra ese Dios que no entiendo, me someto a su poder y digo, bueno, no, en lugar de negarte porque no te entiendo, ayúdame a entenderte. Y en ese momento mi corazón se llena de esperanza, porque el mensaje de Dios no solo es de perdón, es un mensaje hermoso de gloria, de la renovación de todas las cosas, ¿verdad? Porque vendrá la segunda venida del Señor, vendrá el reino eterno, todo eso vendrá. Entonces, sabiendo que es así, actuemos como Rahab, seamos sensatos, independientemente de nuestra cultura, nuestro idioma o lo que sea. Sometámonos al Dios que ha venido demostrando a través de la historia que sí existe y que sí está actuando detrás de todo lo que podamos ver, ¿verdad? Y
Y también no le pongamos mucha importancia a quiénes somos para la sociedad, pongamos la importancia a quiénes somos para Dios, independientemente si estudiamos, si no estudiamos, si tenemos un título o no, Dios no le importa, a Dios no le importa, Dios no le dio títulos a Jesús, simplemente lo hizo el más grande, haciéndolo el más pequeño, ¿verdad? El más humilde, el que sirvió a todos, el que tomó nuestro lugar para ser el más grande y glorificado sobre todo nombre, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, oremos para ponerlo en manos del Señor y que lo selle en nuestro corazón. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias porque no es una fe, Señor, vacía, una fe ciega, sino que es una fe, Señor, fundamentada en la manera en la que tú has actuado, Señor, a través de la historia, cumpliendo tus promesas, cumpliendo, Señor, tus profecías, demostrando un poder sobrenatural